Gloria a Jesucristo, nuestro Señor, por esta noche, hermanos, de bendición tan grande que tenemos, de compartir la comunión del uno con el otro, pero sobre todo con nuestro Padre Celestial, hermanos, y con nuestro Señor, para recordar, hermanos, para poner en nuestra mente esa obra de Calvario, gloria sea su nombre. Los hermanos escribieron este pasaje, hermanos, que habla que el Cristo había de padecer. ¿Quién está predicando aquí? El apóstol Pablo. ¿Cómo está predicando? Con cadena en sus manos. ¿Delante de quién? Tenía un gobernante. Estaba el rey, los príncipes, las princesas, todo la nobleza de aquellos días delante de él. Gloria sea su nombre. Y él estaba allí, hermanos, gloria sea su nombre, predicando la palabra. Y lo que les decía a ellos, que era necesario que el Cristo, el ungido de Dios, el Rey de Israel, el Mesías, el Rey de Reyes, tenía que padecer. Y cuando Festo, el gobernante, el rey, escuchó, le habrá parecido extraño que un rey tenga que padecer. Gloria sea su nombre. Pero Pablo no solo dijo él tenía que padecer, sino que tenía que ser el primero en levantarse en resurrección y poder. Pablo predicaba. Él predicaba la obra de Calvario. Él predicaba a Cristo crucificado. Cuando los gobernantes oyeron, dijeron: Pablo, por poquito casi me convence de ser cristiano. Y Pablo les dijo: ojalá todos fuesen así como soy yo, creyente en Cristo. Gloria sea su nombre. Y allí le dijo Pablo: las muchas letras te vuelven loco, le dijo el gobernante. Pablo le respondió: oh, excelentísimo Festo, las palabras que yo hablo son de cordura y de verdad. Qué precioso, hermano, es saber que podemos oír, recibir y comprender palabras que son de cordura y de verdad. Palabras preciosas, hermanos, para nosotros. ¿Por qué? Porque así como a ese hombre se le predicó y él rechazó y dijo: más adelante te voy a oír, nunca más hubo oportunidad para él. Nosotros vemos que hoy se nos predica a nosotros y nosotros sí aceptamos. ¿Por qué, hermanos? No somos mejores que ellos, sino que el Espíritu Santo es el que obra. Nos hace entender, nos hace comprender que el Cristo tenía que padecer. Y eso para nosotros no es una locura o algo extraño, sino que era necesario. No solo que entendemos esa verdad, sino que nos gozamos en esa verdad. Porque si Cristo padeció, es con un propósito, ¿entienden, hermanos? Ese dolor de Cristo en la cruz fue muy profundo. Ninguna mente de ningún hombre podría jamás llegar a sondear la profundidad de ese dolor. ¿Entiende, hermanos? Solamente Dios con su mente infinita sabe cuánto sufrió el Señor en la cruz. Fue un gran padecimiento. ¿Entiende, hermanos? Fue un gran dolor. Porque Él estaba ocupando nuestro lugar. Y nuestro lugar era de un pecador caído y arruinado. Dios tenía que castigar con su justa ley esa condición. Era tan grave nuestra situación y nuestra ruina que nosotros no podríamos salvarnos a nosotros mismos. Por más religiones o esfuerzos que hagamos o obras, hagamos lo que hagamos, si no fuese por lo que hizo Cristo, nadie sería salvo jamás. Ninguna religión podía salvar. Así un ángel dijera: yo me ofrezco para morir, él no podría jamás consumar esta liberación tan grande. Así se ofreciese Moisés o Pablo, ellos no podrían jamás, entiende, hermano, obtener la redención para nosotros, la liberación. Solamente Dios podía.
Solamente Dios tendría la fuerza necesaria. Y Dios se hizo hombre y vino en Cristo Jesús. ¿Entiende, hermanos? Solamente Dios. Era tan bajo, tan grave nuestro pecado, nuestra caída, que nadie podría sacarnos de ese pozo, de esa ruina, excepto el mismo Dios. Solamente Él tendría ese poder, esa fortaleza, ese amor tan grande que hace falta, y esa fortaleza para obrar tan grande liberación. Por eso nosotros vemos que Él debía padecer. ¿Entiende, hermanos? Cuando bajó de los cielos a este mundo, se hizo hombre, ya comenzó a padecer. Cuando era bebé y nació, todo este mundo le dio la espalda. Tuvo que ir a nacer en un lugar muy humilde donde vivían los animales. Él eligió nacer en ese lugar, porque los demás lugares le cerraron sus puertas. Desde bebé ya conoció lo que es el sufrimiento y el rechazo de este mundo. Él sabía, sin embargo, quiso venir, porque no había otra manera. Él, cuando era bebé, no solo que fue rechazado al momento de nacer, sino que apenas nació, fue perseguido por el rey Herodes. Allí María y José tuvieron que huir lejos de su lugar y fueron para otros lados. Toda su vida Él estuvo sufriendo y padeciendo por amor, ¿entiende, hermanos? Nosotros vemos que hay un tiempo en la vida de Jesús que no se sabe nada, hasta que tuvo 30 años, gloria sea su nombre. Y ahí nos dice que estuvo padeciendo en el desierto durante 40 días y 40 noches. Él sufría en ese desierto pensando en usted y en mí. Él después, hermanos, empezó a moverse en su ministerio y sufría grandes ataques y persecuciones también. Pero siempre tenía la fortaleza que le daba Dios. Siempre tenía el respaldo que le daba Dios. Podía estar en el desierto, pero él decía: yo nunca estoy solo, mi Padre siempre está conmigo. El Espíritu Santo le fortalecía en cada prueba, en cada dolor. Pero llegó la hora que tuvo que ir a Getsemaní. Getsemaní estuvo orando allí solo. Le dijo: Pedro, Juan y Santiago, acompáñenme, estén conmigo en esta hora de agonía. Pedro, Juan y Santiago dormían. Los mejorcitos estaban durmiendo. Él sufrió solo esa agonía allí en el Getsemaní. Tan grande fue su dolor y su sufrimiento que un ángel vino y lo fortalecía. Sufrió una agonía muy grande, ¿entiende, hermanos? Al otro día empezó a padecer, o esa misma noche empezó a padecer. Los hombres le golpearon, los hombres lo llevaron, lo juzgaron, le pusieron la pesada cruz y empezó a avanzar en esa vía dolorosa. Paso que daba, paso que caía, y se levantaba otra vez y volvía a caer, y volvía a caer y se volvía a levantar. Aleluya. Volvía a caer y se volvía a levantar. Él fue y estuvo sufriendo, hermanos, pero siempre había un poder que lo fortalecía o lo respaldaba. Pero hubo un momento que quedó solo. Su padre lo dejó, su fortaleza lo abandonó, su justicia lo dejó. Quedó solo en la cruz, allí siendo hecho pecado por nosotros. Y lo que padeció en ese momento, ninguno de nosotros jamás podrá llegar a entender o a comprender. No fueron solamente sufrimientos exteriores o en el cuerpo, sino en su espíritu, en su alma padeció. Allí fue un momento de mucho dolor, ¿entienden, hermanos? Nuestra mente es muy limitada para entender algo tan grande. Dios solamente con su mente infinita puede comprender cuánto sufrió su Hijo en la cruz. Él quedó solo allí, hermano, y desamparado. Ya no tenía a Dios que le ayude o le dé fuerzas. Él sufrió y padeció de principio hasta el fin.
pero Él fue el primero en levantarse con poder y autoridad. Nuestra aflicción es diferente. ¿Entiende, hermanos? Porque cada paso que damos, cada lucha, cada prueba, el Espíritu Santo nos da fuerzas nuevas. Dios está con nosotros y con su poder, hermano, nos fortalece. Pero sí le agradecemos a Él que sufrió tanto por nosotros, hermanos. Y le adoramos y le glorificamos y le exaltamos. Si Cristo no sufría, si Cristo no moría, no podría haber un anuncio. Este anuncio de luz, este anuncio de esta verdad que trae luz, no podría haber oportunidad ni para Pablo, ni para Festo, el gobernante, ni para nosotros. Entiendo, hermanos, que era necesario que venga el Cristo. Vamos a leer un versículo en esta noche, hermanos. Gloria, alabanza, gloria a su nombre. El libro de Lucas, hermanos. Capítulo 2. Lucas habla del Señor y enfatiza la naturaleza humana del Señor. Lucas capítulo 2. Lucas quiere decir luz, hermanos. Y nosotros podemos ver esta luz en su palabra. Versículo 34, hermanos. Gloria a su nombre. Versículo 34, hermanos. Y Simón los bendijo, a José y a María que estaban allí con el Señor como ese bebé recién nacido, podemos decir. Simón bendijo allí entonces, hermanos, dijo, versículo 34, a su madre María, he aquí quiere decir, mira este Jesús es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para una señal la que será contradecida. Gloria sea su nombre. Allí estaba recién nacido y Simón, por el Espíritu Santo, profetizó, este que está aquí, gloria y alabanza, está puesto. Que Dios lo había puesto, que Dios lo había designado. ¿Entiende, hermano? Que Dios lo había destinado. Era Dios el que lo estableció de esa manera. Este Jesús es puesto por Dios para caída de muchos. Muchos van a caer a causa de este, y muchos se van a levantar a causa de este. Gloria a su nombre. Allí dice, este puesto está para caída o para ruina y para levantamiento. Que Dios nos puede levantar con su poder. Nos puede poner de pie en su alabanza. Levantar al caído o al que está en la ruina. Este fue puesto para que haga esa obra. Gloria sea su nombre. Y esta es una señal. Es una señal que será contradecida, contradicha, contradecida, o que van a hablar contra él. Una señal. La palabra señal quiere decir un milagro. Este es en sí mismo una señal que será contradecido, y la obra que hace en la cruz de Calvario también será contradecida por muchos, será rechazada. Por lo tanto, para ellos será decaída. Gloria sea su nombre. Allí hablaba Simón por el Espíritu Santo lo que iba a suceder con el Señor Jesús al momento de ser aún bebé todavía. Gloria sea su nombre. Y nosotros vemos que la palabra siempre dice así. Y rectifica también, o ratifica, mejor dicho, hermano. Ratifica y confirma esto. Gálatas 5:11.
El apóstol Pablo dice así, hermanos. Gloria, aleluya, alabanza. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque muchos decían, Pablo también predica la ley, la circuncisión, los 10 mandamientos de Moisés. Pero si yo predicase la circuncisión, que él no predicaba así, hermano, quiere decir, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué aún me están persiguiendo? Pues que quitado es, si yo predico la circuncisión, dice, será quitado, eliminado, anulado el escándalo de la cruz, la ofensa de la cruz, el tropiezo de la cruz. Justamente nosotros vemos que Pablo está diciendo lo mismo que Simón, hermanos. Gloria sea su nombre. Este está puesto, dijo Simón, para caída y para levantamiento de muchos. Esta señal, este es un milagro lo que va a hacer. Y en la cruz de Calvario, Jesús hizo el milagro más grande del mundo. ¿Entiende, hermanos? Ese milagro fue contradecido por muchos, porque no querían creer, hermanos, pero en la cruz Cristo se levantó, fue el primero en resucitar. Un poder de maravilla le resucitó, pero Él es nada más que la primicia, el primero. Luego sigue todo el resto del cuerpo que resucitará. Vida resucitada, hermanos. Todo el mundo estaba caído y arruinado. Por eso vino Cristo, se hizo hombre y por eso sufrió. No había otra manera de que tengamos vida resucitada. Por eso Él vino y allí sufrió y padeció, hermanos. Pero la palabra dice que esa obra en Calvario, esa obra de la cruz, que Pablo le predicaba aquí, le predicaba a ese rey, el Cristo había de padecer y de morir y resucitar también. Él le estaba predicando del mensaje, hermanos, y del milagro más grande de este mundo. Nunca antes Dios hizo una obra tan grande y poderosa como esa en Calvario. Pero ¿qué dice, hermanos? Muchos contradecían o contradecirán o no van a recibir ese milagro. Muchos van a rechazar. Por eso Pablo dice, Gálatas 5:11, y él habla del tropiezo de la cruz, el tropiezo de Cristo, con la obra que Cristo hizo en la cruz, es el tropiezo más grande de este mundo. ¿Entiende, hermanos? Es el tropiezo más grande de este mundo. Porque esa obra de Calvario hace tropezar a todo el mundo, a todos los hombres. A no ser que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para que podamos conocer esa obra y reconocer esa obra y creer en la cruz, entonces esa obra va a estar haciendo Dios en nosotros. Gloria a su nombre. Entiende, hermanos, cuando Cristo hacía señales, le sanaba a este, al otro, todos creían y se gozaban. Pero esos milagros eran mínimos. Él no tenía que abrir el oído o el ojo o dar que hablen o que caminen. El problema era que estaban todos muertos. Estábamos todos así. Y que necesitábamos vida nueva. Y eso solo un milagro podía hacer. Y ningún profeta lo podría hacer, ninguna religión, solo Dios mismo en persona viniendo. Solamente Él podía hacer esta obra, no por su poder, sino por medio de su amor, por medio de su sacrificio. ¿Entiende, hermanos? De eso estamos hablando. Ese milagro más grande, glorioso, hermanos, que nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Por qué tenemos vida? Porque hoy queremos adorar a Dios. Hoy creemos en su palabra. Hoy buscamos la ciudad celestial. Hoy buscamos la comunión con Dios. Tenemos vida. Y ese fue un milagro de Dios. Es el milagro más grande de Dios.
que yo siendo caído y arruinado pueda nacer de nuevo. Por fe y por gracia. Ese es un milagro todo de Dios, de Cristo en la cruz. Y yo no hice nada para ayudar en ese milagro. Tan solamente tuve fe en esa palabra. Pero ¿qué dice Pablo, hermanos? Gloria sea su nombre. Él predicaba. Y porque predicaba, dice la palabra, él era perseguido. Él predicaba la obra de la cruz. Y esa obra de la cruz despierta oposición, rechazo, porque es ofensivo y chocante. El mensaje de la gracia de Pablo es chocante porque le dice al hombre, no hay nada bueno en el hombre. Nació en pecado, en ruina y en muerte. No tiene virtudes ni defectos, simplemente está muerto. La gracia es ofensiva y se convierte en un tropiezo. Por eso cuando esta gente oyó esa palabra, no entendieron nada y rechazaron. Y por eso Pablo tenía cadena en sus manos. Entiende, hermanos, que Pablo dice, si yo predicara alguna religión, padecería persecución, dice él, como todavía estoy padeciendo. Gloria sea su nombre. Pero si yo, dice, predicase lo que predica la religión, no sería ya perseguido, ni rechazado, o con cadena en las manos. Pero sería quitado, dice, sería eliminado, sería anulado la obra de la cruz. Y si es eliminada el escándalo de la cruz, la obra de la cruz, no hay vida eterna, no hay salvación para nadie. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Cristo vino a darnos una vida nueva. No una nueva religión. ¿Entiende? Una vida nueva. Una vida nueva, aleluya, alabanza. Por medio de su muerte y resurrección. Entonces, hermanos, allí vemos nosotros ese milagro más grande de la cruz. Se convierte en el tropiezo más grande. ¿Por qué? Pablo dice, la religión judía tropezó. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa del Mesías, que cuando venga el Mesías haría esto y haría lo otro. Y el Mesías no vino a hacer ni eso ni lo otro. ¿Entienden, hermanos? Entonces ellos dijeron, ¿cómo? Si es el Mesías, el Rey, el ungido, tiene que vencer y tiene que destruir a todos sus enemigos y tiene que librarnos a nosotros. Pero este rey vino en humillación. ¿Entienden, hermanos? Él tenía que morir, porque si él no moría en la cruz, nosotros no tendríamos vida eterna, no tendríamos vida nueva. Si Jesús durante sus 33 años hacía milagros y sanidades y no iba a la cruz, ninguno de nosotros sería salvado. Jesús podía ir solo, subir a los cielos, pero ninguno iría con él. Por eso nosotros vemos que era necesario que vaya a la cruz. Y esa verdad, gloria y alabanza, es un tropiezo. Es una ofensa, dice la palabra, o es un escándalo. Como acá dice, es quitado el escándalo de la cruz. Un escándalo, hoy entendemos como un alboroto. Y hubo un alboroto, hermanos. Hubo mucho disturbio. Hubo una gran turbación cuando Cristo estaba en la cruz. Hubo un gran alboroto. En la creación hubo un gran alboroto. Hubo un gran eclipse, hubo oscuridad, podemos decir. Hubo un gran terremoto que hizo mover la tierra y se rompieron todas las piedras, las rocas. Fue convulsionada toda la naturaleza. Dentro del templo se rasgó la cortina de arriba a abajo. Los sacerdotes quedaron allí pensando, ¿qué sucedió? Dios rompió esa cortina de luz y alabanza para que podamos nosotros pasar a su presencia. Hubo todo un trastorno en ese momento, porque los sepulcros se abrieron y hubo resurrección, hermanos.
Hubo en ese momento, gloria y alabanza, un gran trastorno. ¿Entiende, hermanos? Fue agitado allí todo el enemigo con sus huestes, el diablo y todos sus demonios vinieron contra el Señor. Hubo una gran lucha allí en Calvario. Hubo una gran pelea, un gran conflicto. Más allá de los gritos de la gente, más allá de los golpes de los soldados, había en el mundo espiritual una gran convulsión, una gran lucha. Gloria sea su nombre. Pero Cristo venció, hermanos. Cristo venció, aleluya, alabanza. Venció al enemigo. Venció el poder de la muerte. Venció a los que le rechazaron. Venció todo mal, hermanos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Y lo que para otro es tropiezo, para nosotros es levantamiento. Nosotros nos levantamos con Cristo. Cristo nos levanta, hermanos. Cristo nos levanta con su poder. Cristo nos pone de pie. Cristo nos levanta de nuestros dolores, de nuestra tristeza, de nuestras necesidades. Él nos levanta con su poder. Aleluya. Él es puesto para caída y para levantamiento. Yo no necesito tropezar en esa verdad ni en esa obra. Yo necesito creer y ser vencedor. Él es puesto para levantamiento. Él nos levanta de todos nuestros pesares, de nuestra tristeza, de nuestros dolores, de nuestras necesidades. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Gloria sea su nombre. Este está puesto allí como una señal que será contradecida, que será rechazada. Y al cual no solamente Cristo será rechazado, sino el mensaje de Pablo también era rechazado. Pero bendito aquellos que creían, hermanos. Bendito aquellos que hoy creen, aleluya. Porque nosotros somos exaltados con su poder. No por unos años como era ese gobernante Festo, sino para siempre, ¿entienden, hermanos? Gloria, aleluya. Por la obra de Calvario. Allí, hermanos, estuvo ese gran tropiezo para muchos, pero para nosotros es un gran levantamiento, como está escrito en su palabra. Allí Dios mostró su sabiduría y su conocimiento, y el que puede llegar a entender esa obra y a creer, ese justamente es conocimiento de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2, el apóstol Pablo dice: porque yo no me propuse saber nada entre vosotros. Yo no me propuse saber nada entre vosotros, sino solamente quiero saber y conocer y reconocer a Cristo, pero el Cristo crucificado. No tanto el Cristo sanador o el Cristo glorificado. ¿Quién no va a creer en Él? Yo quiero saber, quiero conocer y reconocer al Cristo crucificado. Y es el conocimiento más grande que Dios nos puede dar en este tiempo. Es la excelencia del conocimiento. ¿Entienden, hermanos? Ese es más grande que la creación que Dios hizo en este mundo. Esa obra de Calvario es mucho más grande. Y conocer esa obra, hermanos, ese conocimiento, esa es la excelencia del conocimiento. Conocer allí a Cristo nuestro Señor amado. Es la suma total de todo el conocimiento, conocer a Jesús crucificado. Pablo dice, fuera de ese conocimiento yo no quiero saber ninguna otra cosa. Yo me propuse no saber nada aparte de esto. El Cristo crucificado. Ese es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para ser levantados. Gloria sea su nombre. ¿Y quiénes son los que no tropiezan y los que creen en esa obra? Generalmente somos los más indignos, los más caídos. Nosotros vemos que cuando Jesús estaba en la cruz,
lo pusieron en el medio de dos ladrones. En el medio quiere decir como que era el más peor de todos. Ellos le pusieron al rey de los judíos, o Pilato le puso el título. Los fariseos y judíos querían que le quiten ese título. No el rey de los judíos, ellos querían que ponga el rey de los ladrones. Eso querían ellos. Pilato dijo, ya está escrito y no voy a borrar. Pero ellos le tenían como el peor de todos allí. ¿Entienden, hermanos? Pero nosotros vemos, hermanos, que allí, en ese peor momento de vergüenza, de humillación y de derrota, podemos decir, en apariencia, había uno que creyó en Jesús. En Jesús crucificado. Ese ladrón lo veía a Jesús al lado. Veía su corona de espinas, veía sus manos sangrando, veía las burlas, podía escuchar el rechazo. ¿Y qué hizo ese hombre? Creyó en él. Cuando Jesús hacía milagros, ¿quién no va a querer creer? Cuando hacía milagros y sanidades, todo el mundo quería creer. Cuando Cristo venga glorificado, ¿quién no va a creer en esa gloria que viene? Pero creer en el Cristo crucificado. ¿Cómo puede un hombre llegar a creer que ese que está en su peor agonía, dolor y vergüenza, allí está el Mesías? Si el Espíritu Santo no le alumbraba, jamás podrían llegar a reconocer. ¿Entienden lo que es creer en el Cristo crucificado? Cuando los discípulos le dejaron, cuando Israel lo rechazó, cuando no tenía nadie cerca, uno estuvo allí creyendo. ¿Qué consuelo habrá sido para Jesús poder ver que uno estaba creyendo? Él le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vinieres a tu reino. Yo sé que tú eres Rey Mesías. Yo creo que tú eres el Mesías, el Salvador. Yo te recibo como Rey Mesías. Acuérdate de mí, aleluya, alabanza. Ese hombre fue el peor delincuente. Lo tenían en la cruz porque era la peor sentencia de muerte que podía haber. Toda su vida hizo maldad, nunca hizo nada bueno. ¿Entienden, hermanos? Pero ese se animó a creer. Es un testimonio de que la salvación es por gracia y por fe y no por obras. Este ladrón crucificado no podía hacer obras, sus manos estaban clavadas, sus pies estaban clavados por sus maldades. Pero él no podía hacer nada, pero sí podía ver y podía hablar. Y dijo, acordate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Te aseguro que hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo transformó la cruz de vergüenza en un trono de poder. Cristo transformó la situación de ese hombre caído por gracia, por fe. Cristo Jesús dijo, hoy estarás conmigo. Más allá de tu dolor, más allá de tu experiencia, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la fe más grande. Porque cuando Jesús hacía milagros, ¿quién no va a creer? Pero que Jesús esté en la cruz y que uno crea en Él, esa es la fe más grande. Donde la mayoría cae, donde la mayoría tropieza, donde la mayoría queda caído, ese hombre se levantó. ¿Entiende, hermanos? Gloria sea su nombre. Ese hombre fue el único compañero que tuvo Jesús en la cruz. Fue el último de sus compañeros que tuvo Jesús en su hora de aflicción. Fue el último que lo acompañó en su dolor. Le hicieron bien cuando pusieron a un ladrón al lado de él, porque ese le trajo un refrigerio a su alma. Él fue el último compañero que estuvo con Jesús en humillación.
y fue el primero de los compañeros que entró con Jesús al paraíso, ¿entiende, hermanos? Porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, tenés que hacer esto, lo otro, bautizarte, ir a la religión, hacer... Hoy estarás conmigo. Aunque no hagas ninguna obra, pero porque has creído, tu fe te ha salvado. Gloria, aleluya. Cuando Jesús entró al paraíso, aleluya, después que resucitó, no iba solo, iba con su compañero. Alguno va a pensar, bueno, habrá entrado con un príncipe, con David, o con Abraham, o con un gran hombre al lado suyo de fe. No, entraba al lado de él un ladrón. Gloria sea su nombre. Jesús dijo, este es una muestra, hay muchos como él que serán salvados. Este es solamente una prueba. Este es solamente uno de los que serán salvados, el resto. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, hermanos, por esa obra de la cruz que hace milagros. ¿Qué religión podía salvar a ese hombre? Ninguna. ¿Qué obra podría salvar a ese hombre? Ninguna. Era un milagro solamente que lo salven. Y Cristo hizo ese milagro más grande. Cristo le dio vida eterna. Cristo lo hizo entrar en el cielo, en el paraíso. Ese mismo Cristo, hermanos, es nuestro Señor. Y si hizo eso con uno que creyó en un momento, ¿cuánto más nosotros que estamos siempre creyendo en Él? Gloria sea su nombre. El Señor Jesucristo, Él siempre estará con nosotros, hermanos. Él siempre estará para levantarnos, para ponernos de pie. El mismo poder que a Él lo levantó, ese poder obra en este tiempo, hermanos, para ponernos de pie junto a nuestro Señor. Por eso, hermanos, esta noche podemos gozarnos. Por eso podemos regocijarnos. Que de esa cruz de vergüenza se subió a ese trono de gloria.